Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video tutorial en el que vamos a ver la estructura y los contenidos que tiene el aula virtual de nuestro campus. Entramos en una asignatura primero para ver qué nos vamos a encontrar dentro. Aquí, como veis, tenemos el logotipo que os hemos dicho, que al clicar nos devolvería a la página de inicio, a la home. Tendríamos aquí el nombre de la UEFE y los demás secciones que hemos explicado en el anterior video tutorial. Aquí vemos que tenemos de nuevo el menú de navegación, pero nos ha cambiado y tenemos distintas cosas. Vamos a ver qué secciones tenemos. Por un lado tenemos la casita, que como hemos dicho siempre nos va a hacer regresar al inicio, pero en este caso solo del aula. Es decir, si estoy dentro de buzón de debates, le doy a la casita y siempre volveremos a esta parte. Como veis, tenemos un menú que se encoge, es decir, nos enseña una primera línea de aplicaciones, pero si le damos a esta flecha tenemos más. ¿De acuerdo? Así que siempre, si veis que nos sale alguna sección concreta, tenemos que darle a la flecha para que se acabe de desplegar todo el menú de navegación. ¿De acuerdo? Os vamos a hacer un poco por encima todo lo que vais a encontrar. En esta sección es la sección de contenidos, que es donde vais a encontrar todo lo que son materiales de estudio, actividades, foros de debate, webinars, todo lo que está relacionado con la asignatura lo encontraréis aquí, ¿vale? De una forma muy rápida, estructurada y que os va a permitir tener un seguimiento. De todas formas, dentro de este contenido podremos tener pues esos accesos de forma rápida en el contenido que nos lleven a diferentes apartados, ¿vale? Como puede ser pues el buzón para las actividades y hacer la entrega de la misma, los debates o los cuestionarios o incluso los apartados de webinar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre en contenido vamos a tener acceso a cualquier otra parte del menú que nos demande el profesor en cuestión, ¿vale? El apartado de calendario. En el calendario tendremos las fechas señaladas, ¿de acuerdo? De entregas, de actividades, inicios de materia, etc. En la parte de buzón tenemos las actividades que nos demandan hacer una entrega, ya sea por un documento o sea con una respuesta, ¿vale? Todo lo que son estas actividades es porque nosotros tenemos que hacer una entrega. En el apartado de debates tenemos toda la parte de foros. Tenemos foros de dudas y foros que el profesor, si ha planificado realizar una actividad de este tipo, también la encontraremos aquí. Cuestionarios son aquellas actividades que se contestan de forma ABC, de relacionar, rellenar huecos, respuestas cortas, etc. y tienen un aspecto de test o de cuestionario, ¿vale? Se evalúan automáticamente en base a las respuestas que también ha predefinido el profesor. Virtual Classroom es una herramienta de videoconferencia que en un principio está pensada para realizar tutorías determinadas, ¿vale? No va a ser la herramienta de webinars. Luego os explicaremos cómo vais a poder acceder a los webinars. Después tenemos una sección de calificaciones donde encontraremos todas las notas de las actividades, el progreso de la clase, cómo vamos evolucionando en esta aula, el listado de alumnos, encuestas, ayuda, etc. Vamos a seguir viendo cómo es el aula del campus.
Aquí, como veis, tenemos el título de la UF en la que hemos entrado y una imagen identificativa. Por un lado tenemos el primer apartado, que es ¿qué debo hacer? ¿Vale? Poco a poco se nos van a ir habilitando las diferentes RAs o unidades didácticas según la temporalización de esa unidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora para empezar, pues tengo una guía didáctica que tendré que leer, descargar, etcétera, y una primera RA. Como veis, aquí tenemos también un apartado que nos informa del porcentaje de avance de esta RA, o en el caso de créditos que sean del OCSE, pues pondrá unidad didáctica, UD, ¿vale? A medida que vayamos realizando nuestras tareas, esta barra de progreso irá aumentando. Por lo tanto, también es un poco una forma visual de ver nuestro avance. Si tenemos aquí 3 temas que tenemos que completar, pues vemos que de momento tenemos 0 de 3, ¿vale? Entonces podemos ver un poco la carga que tenemos y que nos queda por hacer, ¿de acuerdo? En la parte derecha tenemos aquí el perfil de la profesora o del profesor que nos va a dar la asignatura, y más abajo tenemos una planificación de webinars en la que los profesores nos indicarán a qué día y a qué hora está planificado hacer un webinar. Eso sí, siempre estarán sujetos a posibles cambios, a lo mejor según la disponibilidad que incluso tengáis los alumnos o por algún tipo de incidencia, ¿vale? Pero siempre aquí va a ser como un resumen de los webinars que vais a tener en esa UF, para que veáis también la carga de trabajo y os vayáis reservando las fechas y las horas para poder estar presencialmente a través de la videoconferencia. En el caso de no poder asistir, recuerda que siempre también se graban las sesiones, ¿de acuerdo? Después vemos la agenda de tareas personal. Aquí es una sección única del alumno, es decir, exclusiva. El profesor no puede editar ni puede hacer nada, es simplemente una sección que podéis utilizar a nivel de técnicas de estudio y para organizaros. Es decir, aquí podéis poner cosas que tenéis que hacer sobre esta asignatura. Por ejemplo, acabar el esquema de la actividad número 2. ¿Vale? Entonces ponemos lo que tenemos que hacer de tarea, le damos al intro y se nos ha creado una tarea. Podemos incluso aquí en la flecha de la derecha poner si queremos que sea antes de algún día. Por ejemplo, esta actividad 2 pues la tengo que entregar el lunes, pues voy a poner como mucho que esta tarea la tengo que hacer antes del viernes 11. Entonces guardamos la fecha de vencimiento y ya vemos que tenemos una tarea con una fecha, ¿vale? Como veis aquí. Una vez que lo hemos hecho, pues podemos ir poniendo el tic de completado y entonces se nos quedará como completadas, ¿vale? Y luego siempre las podéis eliminar. En el caso de que tengáis muchas acumuladas, pues siempre las podéis eliminar. Os lo recomendamos por eso, porque puede ser una manera organizativa para vosotros de hacer las tareas de cada una de las aulas, ¿de acuerdo? Y aquí en la parte derecha pues vemos también el calendario, pero de una forma más reducida. Aquí os van a salir, si hay eventos o cosas importantes, os va a salir un puntito debajo en el día concreto, y cuando cliquemos el día en eventos nos saldrá exactamente qué es lo que nos están pidiendo ese día o qué es lo que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Así que ahora vamos a ver concretamente la parte de contenidos. Podemos acceder por el menú o podemos acceder directamente pulsando en las secciones concretas que nos aparecen en el ¿qué debo hacer? ¿De acuerdo? Vamos a ir directamente a contenido. Ahora estamos en la sección de contenidos y vemos los diferentes apartados que
de los que se compone el contenido de esta unidad formativa 1. Aquí estoy en la visual de profesor para que lo veáis todo completo, pero como veis, a medida que hay unos ojos que están ocultos, por lo tanto a vosotros solo saldría la primera parte, ¿vale? Eso es dependiendo del profesor, la temporalización que ha hecho de cada temario. Vamos a ver qué encontramos. Siempre en cada unidad formativa encontramos una sección de guía didáctica en la que tenemos la información más formal y más normativa de esa unidad formativa y que os recomendamos pues que vayáis leyendo antes de iniciar las sesiones lectivas. Después encontramos la bienvenida, donde tenemos un vídeo de nuestro profesor en el que nos explica un poquito los objetivos y contenidos de todo este temario, ¿de acuerdo? Entonces podéis visualizarlo aquí directamente o incluso podéis hacer una imagen en grande. Después tenemos la metodología que se va a seguir en la unidad formativa, los espacios y equipamientos que se va a necesitar para poder cursarla, la temporalización, el sistema de evaluación y después tendremos aquí las descargas de los documentos que componen la guía didáctica. Por lo tanto, también os lo podréis descargar e imprimir. Vamos a empezar el primer temario. ¿Qué nos encontramos? Pues lo mismo, tenemos una pequeña presentación donde vemos los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, etc. Después tenemos también un vídeo presentación de nuestro profesor en el que nos va a hacer una pequeña introducción de este temario, ¿vale? También le damos al play y podremos visualizar lo que nos está explicando el profesor en ese momento relacionado con el tema. Aquí, como veis, tenemos recordatorios con accesos directos para poder acceder a un foro de dudas concreto de este tema, ¿de acuerdo? Así que también podéis ir por este enlace o si no a debate. Material de estudio. Aquí tenéis el material esencial para poder seguir el contenido y los conceptos que nos están explicando en esta unidad formativa. Podemos visualizarlo directamente en la plataforma o aquí tenemos la opción de descarga o de impresión, ¿de acuerdo? También podemos aumentar el tamaño del documento. Aquí tendremos también el enlace del webinar para poder acceder a ello, el enlace para ir al foro de dudas, que es el que hemos visto en el texto, pero aquí ya directamente si tenemos alguna duda sobre la RA1 o la UD1 o el temario en el que estemos, siempre tendremos aquí el enlace para poder ir a la zona de debate. De esta forma lo que conseguimos es que cualquier duda sea compartida con el resto de alumnos y por lo tanto evitamos que siempre a lo mejor estén las mismas dudas si la resolución a una persona también le pueda servir a otro compañero o compañera, ¿de acuerdo? Más adelante en otro video tutorial os explicaré el funcionamiento del foro. Volvemos a la parte de contenidos y vemos que tenemos unas subcarpetas. ¿Qué tenemos aquí? Las actividades que componen esta unidad formativa, actividades extraordinarias que se abrirán o se visualizarán en el momento correspondiente, un apartado de recursos en el que tenemos diferentes páginas web, por ejemplo, aquí tenemos un enlace, documentos que nos va a ir preparando el profesor para complementar la asignatura. Después tenemos la bibliografía y webgrafía que nos ha facilitado el profesor para poder consultar y ver de dónde se ha generado el contenido de esta unidad formativa. Después de bibliografía encontramos las FAQs de cada RA o unidad formativa. Os recomendamos que antes de consultar al profesor accedáis a esta sección y consultéis las diferentes cuestiones que os han planteado con su debida respuesta. Por lo tanto, que tenemos una duda, vamos a las FAQs,
miramos las preguntas y las respuestas, y si no estuviera aquí la respuesta, pues ya sí que iríamos al foro de debate y se la plantearíamos al profesor. ¿De acuerdo? Esta estructura sigue la misma forma para los diferentes temarios, y al finalizar las secciones sí que tendremos un apartado de convocatoria ordinaria que también se activará con las debidas actividades y los correspondientes cuestionarios según decida el profesor en el momento de dicha convocatoria. Y hasta aquí el apartado de contenidos y su estructura. Nos vemos en los siguientes videotutoriales. Gracias.